Por eso hubo tantas pruebas, tantas luchas para llegar aquí. Porque el enemigo no quiere que escuche esto, porque su vida va a ser sacudida y transformada. Usted le va a dar honra y gloria al Señor. Amén. ¿Cuántos alaban a Cristo? Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor que desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. ¿Cuántos violentos hay aquí en esta hermosa tarde? ¡Un grito de guerra! Dios está reclutando a la guerra, anda en busca de hombres de valor, hombres que no teman a la muerte, que conozcan lealtad y valor, dispuestos hasta entregar su vida, predicando a Cristo el Salvador. ¿Quién vive? Se escucha el sonido de trompetas, ya están listas las tropas de Dios, revestidos de pies a cabeza, con toda la armadura de Dios, y empapados de la sangre divina del bendito Cordero de Dios. Hay muchos que escuchan el llamado, pero endurecen su corazón. No quieren predicar la palabra, aman más este mundo traidor. Se avergüenzan del santo evangelio, ya se niegan a Cristo el Señor. Porque cuando andabas en el mundo te ibas recio, no podías ni voltearte a mirar, porque luego en un espíritu aviolentado te quería levantar y destrozar aquello que estaba delante de ti. Un día llegó Cristo a tu vida y te cambió, te transformó, solo para que te sentaras en una banca y te formaras. No, mi hermano, desenvaina tu espada y grítale al mundo a voz en cuello que solo en Cristo hay perdón de pecados y vida eterna. ¡Y a su nombre! ¡Un grito de guerra! Si en el mundo tú fuiste violento, decidido a servirle al patrón y dispuesto a morir en la raya, demostrando lealtad y valor, porque en Cristo te has vuelto un cobarde, no quieres predicar al Señor. Si tú escuchas la voz del Eterno, no endurezcas más tu corazón, desenvaina tu espada violenta, ya deja de ser un cobardón, que morir en la raya para Cristo te dará vida eterna, Señor. Se está reclutando a la guerra, anda en busca de hombres de valor, hombres que no teman a la muerte, que conozcan lealtad y valor, dispuestos hasta entregar su vida, predicando a Cristo el Salvador. Se está reclutando a la guerra, anda en busca de hombres de valor. ¡Que vive! ¡Su nombre! Denle un fuerte aplauso a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Dice la palabra del Señor que desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos arrebatan. ¡Aleluya! ¿Se está gozando? ¿Nos seguimos gozando? Seguimos adelante con este corridazo. Les llaman los cristocorridos, corridos cristocéntricos que traen un mensaje. ¡Aleluya! Un mensaje que solo Cristo salva, que solo Cristo cambia, que solo Cristo transforma las vidas perdidas. ¿Cuántos dicen amén? Seguimos adelante con este corridazo, es titulado El corrido del sicario del diablo, y dice más o menos así: en
causando destrucción, de puro es militar, hombres de mucho valor, un escolta poderoso y apodan el camaleón. Arrepaso unas granadas, tuve a mi disposición, una blindada del año para pasear al patrón. Antes de servir al diablo, hoy soy ministro de Dios. Y mire lo que hizo Dios, y a su nombre. Con un comando de 20, causando destrucción, de puro explicar, hombres de mucho valor, un escolta poderoso le apodan el camaleón. Es un hombre muy buscado por toda la nación, el limitó Satanás, ya recompensó presión, porque le quité la vida y eliminé el camaleón. Pero ese decreto de muerte fue cancelado y fui ungido desde la coronilla de mi cabeza hasta la planta de mis pies con la sangre del Cordero de Dios. Y un grito de guerra. Ya me despido, ya terminó mi canción. Yo soy Gabriel Ruiz Rodríguez, en el mundo fue el camaleón, profeta del Dios eterno y ministro de salvación. Y a su nombre, denle un fuerte aplauso a aquel que es digno de su buena alabanza, que es digno de su buena oración. Aleluya, su nombre es Jesucristo. ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Aleluya! ¿Cuántos alaban a Cristo? ¡Aleluya! ¿Se están gozando? ¡Amén! Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Quiero que se caiga. Gracias. Aleluya. Quiero darle lectura a la palabra de Dios para poder compartir esto maravilloso que ha hecho el Señor para con un servidor. Le voy a pedir que si trae su Biblia, vaya conmigo al libro del profeta Isaías, capítulo 6, comenzando en el versículo 1. Cuando esté allí, con un fuerte gloria a Dios, amén, me va a indicar que ya está ahí. Voltee alrededor de usted. Si usted quiere empezar a ser violento, voltee alrededor de usted. Si usted mira a alguien que no trae su Biblia, avioléntese en el espíritu, arrebate la bendición y siéntese con él y comparta la poderosa palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios se lee para honrar el único nombre que ha sido dado bajo el cielo a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Y lee de la siguiente manera: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. ¿Cuántos alaban a Cristo? Hermano, yo sé que la presencia del Espíritu Santo ya está aquí.
nos hemos gozado con las alabanzas, nos hemos gozado con la administración, ¿verdad?, del siervo de Dios, y a todos aquellos, ¿verdad?, que les ha tocado participación. Mi nombre es Gabriel Ruiz Rodríguez, y en el bajo mundo de la mafia, en el bajo mundo del AMPA, me conocieron como el Camaleón. Fui gatillero de un capo que el mundo conoció como el Rey del Cristal. Y un día, aleluya, bañado en sangre con un cuerno en mi mano, alguien se acercó a mí y se atrevió a decirme 3 palabras que llegaron sacudiendo mi vida, que llegaron trastornando mi vida, que llegaron estremeciendo los cimientos de todo lo que yo creía ser y no era. Me dijeron 3 palabras que hoy en día quizá pasamos por alto, pero esas 3 palabras que hoy le voy a repetir tienen poder para transformar la vida de un hombre, o tuvieron el poder para sacudir, para transformar la vida de un servidor. Bañado en sangre con un cuerno en mi mano, vestido de soldado escolta, sirviéndole a un capo que el mundo conoció como el Rey del Cristal, se acercan y me dicen que Cristo me amaba, que tenía un propósito para mi vida y que no importaba qué tan bajo yo hubiese caído, que la sangre de Cristo era suficiente para mí. Y yo decía, es que ellos no saben lo que yo he cometido, buscado por mis enemigos, buscado por el ejército nacional, buscado por todo mundo. No había para dónde correr. Siempre tuve sueños de grandeza desde muy pequeño. Yo quería ser grande y pesado. Y como dice la escritura aquí en Isaías 6:1, que fue en el año que murió el rey Usías que el llamamiento del profeta Isaías acontece. Y es cuando sus ojos ven la gloria de Jehová. En el año que muere el rey Usías, el profeta Isaías tiene una gran visión y dice que miró aquel que es digno de suprema alabanza, sentado en un trono alto y sublime. Y luego dice que vio la gloria de Dios. ¿Y qué es lo primero que sucede, mi hermano, cuando alguien ve la Shekinah de Jehová? Cuando mira la gloria de aquel que es digno de suprema alabanza, es algo tan glorioso que primero mira la gloria y luego mira su estado pecaminoso. Y cuando murió el rey Usías, Isaías tuvo ese gran llamamiento. Para mí fue en el año que murió el Rey del Cristal, a quien yo servía. Y bañado en sangre con un cuerno en mi mano, el afamado AK-47 recortado en mi brazo derecho, en mi mano derecha, una Uzi Ultratech DC Tech 9 totalmente ráfaga, cromada, colgada en mi pescuezo. La primera 9 milímetros ráfaga. Ráfaga significa totalmente automática, con sobaquera. Y una 357 Magnum recortada en la cintura. El mundo me llegó a conocer como el hombre despiadado, que le apodaron el Camaleón, hombre sanguinario. Pero ¿sabe qué me llevó a todo eso? Volteando y mirando hacia atrás, retrocediendo años hacia atrás, yo crecí sin padre. Yo nunca tuve esa figura paterna que muchos tuvieron, la bendición, que muchos tuvieron esa gran dicha de tener. Yo no lo conocí y crecí con un hueco, con un vacío en mi ser, en mi corazón, del tamaño de Dios. Un hueco y un vacío del tamaño de Dios que lo traté de llenar con todo, con drogas, con alcohol, con mujeres, con toda la porquería que usted se puede imaginar. Yo traté de llenar ese hueco, ese vacío, pero quedaba peor. Desde muy pequeño tuve sueños de grandeza, quería ser grande y pesado, y a los 12 años tuve la oportunidad de llegar a conocer a una figura que en el mundo la conocieron como María la Grande. María la Grande es un personaje en la mafia. Esa mujer empezó a traer gente desde primero México, después Honduras, Guatemala y El Salvador, y llegó a ser conocida creando una fama como María la Grande. Toda persona que quería esa
tener ese sueño americano, tenía el sueño el sueño americano que le llaman. Solo buscaba a María la Grande. Le traían gente de África, de China, de Rusia, y María la Grande creó una fama. Y yo soñaba con ser brazo fuerte de ella. Y a los 12 y 13 años empecé a manejar carros para María la Grande, porque desde pequeño crecí viendo los clavos cuando los estaban construyendo, cuando los estaban llenando. Y María la Grande fue cayendo en una decadencia, primero gente, después marihuana, después cocaína, hasta llegar a ser una grande figura en la mafia. Los años pasaron y fui creciendo yo, y los caminos de María la Grande y de un servidor se apartaron. Y tenía esos sueños de grandeza, siempre los tuve. Y en el 2005 todo fue preparado para que se cumplieran esos sueños. Y llegué a escalar los altos rangos de la mafia al conocer al hijo del rey del cristal, que necesitaba a alguien que lo entrenara. Y por mi conocimiento en las artes marciales, mis conocimientos en cómo desarmar a cualquier persona con cualquier arma, eso me abrió las puertas. Y empecé a entrenar a este niño pequeño. Y un día me dijo: mi papá quiere una exhibición familiar para ver qué es lo que su buen dinero le ha estado pagando a usted. Y ese día hicimos una demostración familiar, y un niño pequeño pudo demostrar cómo podía desarmar a cualquier persona de cualquier tamaño con cualquier arma. Y quedó impresionado el rey del cristal, y me regaló la primera 9 y el primer cuerno, el afamado AK-47. Y así fue que empezó mi carrera delictiva, mi carrera de crimen. En la última parte de mi historia, empecé a mirar muchas cosas que me sacudían. La gente se me empezaba a acercar y me decían que Cristo me amaba y que tenía un propósito para mi vida. Y esas palabras llegaban y me sacudían. Esas palabras me trastornaron hasta llegar al punto del varón que usted mira hoy en día. Le quiero platicar 3 cosas que sucedieron en la última parte de mi carrera. En la última parte de la carrera criminal que yo tuve. Fueron 3 cosas. Primero, tuve un sueño, y en ese sueño miré que venía un ejército grandísimo de chapulines, de langostas negras. Venían arrasando con todo lo que había en su camino. Pero había algo que me llamaba la atención. Venían vestidos de federales y tenían cabezas humanas. Y recuerdo que miraba el AK-47. Y para todos aquellos que tienen conocimiento del arma exclusiva del ejército, no es el AK-47, es el R-15. Y recuerdo que me acerqué con mi jefe y le dije: jefe, tuve un sueño que me sacudió. Y me dijo: cuénteme su sueño, camaleón. Le dije: mire, en este sueño miré que venía un ejército grandísimo de langostas negras, de chapulines negros. Venían vestidos de federales, tenían cabezas humanas, pero traían el afamado cuerno de chivo, jefe. Me decía: no se preocupe, mi camaleón, vienen por la cuota. Le decía: no, jefe, no vienen por ninguna cuota, venían por usted y venían por mí. Y se me queda mirando mi jefe ese día y me dice: ¿qué? ¿Eres profeta? Y decía yo: ¿por qué me dice mi jefe eso? Como que Dios me hablaba por medio de aquellos varones, como cuando le hablaba al profeta que huía de la presencia de él, y le habló por la boca de un burro, de un asno. Y decía yo: ¿pero por qué me dice eso? Si yo soy el camaleón y había creado una fama. Para todos aquellos que les gustaría conocer mi historia, está en el internet. De todo lo que yo les cuento está documentado allí, testimonio verídico. ¿Y sabe qué? Yo quedaba trastornado, porque decía: ¿por qué el rey del cristal me dice que si yo soy profeta? Luego, en el segundo incidente que yo tuve, trajeron un cargamento de cuernos de chivo. Me habló el M11 ese día. Me dijo: venga, usted los va a calar. Agarro el primer cuerno, le jalo el llamador, le jalo el gatillo y se encasquilla. Me dan otro, le jalo el llamador, le jalo el gatillo y se encasquilla.
Ese día 7 cuernos se encasquillaron y ni uno jalaba en mis manos. Recuerdo que el M11 lo agarra de esos mismos que yo había probado, le jala el llamador y se oyen las ráfagas de los cuernos. Y volteé a mirarme el M11 y me dice: camaleón, usted anda equivocado de oficio. Me dice: usted no parece escolta, usted no es sicario. Se me queda mirando de pies a cabeza y me dice: usted parece ministro del evangelio. Y decía yo: ¿por qué? ¿Por qué me dicen eso? Pero aún en aquellos tiempos Dios ya estaba hablando a mi vida. Y lo último que yo necesité para saber que Cristo me amaba, que tenía un propósito para mi vida, había ido a la mansión del Rey del Cristal para recibir órdenes que tenía que ejecutar. Y recuerdo que entré, recibí las órdenes, me subí en una troca que me había regalado. Recuerdo que le eché a andar, puse de reversa, salí, y cuando corté a la izquierda iba hacia mi misión. Miro en el espejo retrovisor, ¿quién cree que estaba allí? Era un comando del Ejército Nacional. Hummer, a todo lo que daban, venían detrás de mí, y lo único que pienso es: motor alterado, ¿para qué te quiero? Recuerdo que le di todo lo que traía ese motor y nomás se oía el bufar de un motor alterado, y me iban tiroteando con el G6. Para todos aquellos que no tienen el conocimiento de lo que es el arma G6, es arma exclusiva del ejército que cuando le pega el chasis de una troca, la parte a la mitad. A mí me tocó mirar un rozón nada más de la bala de esa arma exclusiva del ejército, un rozón nada más a un amigo mío, un boquete de este tamaño, donde yo tomaba mi puño y podía meterlo allí en el hueco que le dejó. Y me iban tiroteando con esa arma exclusiva del ejército, y rápido pienso: la Z que aprendiste, derecha, izquierda, derecha, formando una Z le podía perder a cualquier enemigo. Pero ese día estaba en un pueblo donde estaba sitiado así, y cuando llovía toda el agua drenaba acá. ¿Y dónde cree que formé la Z? Cayendo en lodo cenagoso, cayendo en ese lodo negro y apestoso. Allí cayó mi troca. Le meto la 4x4, le doy para enfrente, le doy de reversa, doy para enfrente. 25 minutos duré, casi le reviento el motor. Logro salir, pero cuando logro salir, miro en el espejo retrovisor. ¿Quién cree que estaba ahí? Era el Ejército Nacional. Me habían ubicado y no quedaba ningún lugar para donde yo pudiera escapar, excepto un callejón a la izquierda. Abro la puerta, salgo corriendo, y cuando salgo corriendo me topo con una pared, y lo primero que llega a mi mente es: hasta aquí llegaste, camaleón. Y lo segundo que pasa por mi mente es las historias de mis amigos que contaban cómo era la tortura del Ejército Nacional. Volteo y no había otra. Cuando volteo mirando al Ejército Nacional y aquel que iba enfrente, como de aquí a donde está el varón que está tomando la cámara, lo volteo a mirar y me paralizo, y mi espíritu levanta sus manos. Yo recuerdo que me rendí, dije: hasta aquí llegaste. Y si usted recibe este testimonio, ese día, enfrente del Ejército Nacional, parado enfrente de ellos, gritaron: allá va el hijo de su quién sabe qué, ya ve cómo hablan. Y estaba enfrente de ellos, y ese día desaparecí de enfrente del Ejército Nacional, y no necesité nada más para poder entender que Cristo me amaba, que tenía un propósito para mi vida, y que antes que estuviera en el vientre de mi madre, Él me había llamado, me había glorificado y me había constituido como siervo de Él. Lo último que sucedió, recuerdo, empezaron a pasar los videos. En mayo aconteció la visión que yo había visto. Los árboles estaban reverdeciendo, era mayo, ya estaban robustos. Y enfrente de la mansión del Rey del Cristal había un parque con árboles robustos, verdes, y nadie los vio entrar. Pero a las 2 de la mañana empezaron a bajar como chapulines. Eran soldados sicarios, vestidos de federales, traían cuernos de chivo, y le tumbaron la puerta al Rey del Cristal, primero aventando gas lacrimógeno, luego lo sacaron medio
vivo, iba medio muerto ahí. Y luego se mira lo más atroz. Se mira en los videos que empiezan a pasar por los teléfonos, cómo lo tenían, lo habían golpeado, bastante lo habían golpeado, era irreconocible, y lo tenían amarrado de una mano con una cadena, y de su pierna otra cadena, una troca, y luego la otra mano, la otra pierna a otra troca, y la cuenta de 1, 2, 3, lo descuartizaron vivo. Y eso es lo que me tocaba a mí. Pero ese día no me tocó estar allí, porque ya el plan del Señor estaba en efecto, ya estaba trabajando. Pero eso es lo que me tocaba a mí. Y recuerdo que entre ráfagas de cuerno y ríos de sangre peleando la guerra que usted hoy ve, un día en el mes de junio suena mi teléfono, y ¿quién cree que era? Era María la Grande. Traía un mensaje para mí. Recuerdo que un día le habían dicho